Muy buenos días, estimados estudiantes. Estamos en el contenido del concepto. En la anterior clase hemos aprendido el concepto a partir de su definición muy importante que considero que es, por ejemplo, hemos dicho que el concepto es una forma de pensamiento abstracto que refleja las notas esenciales y accidentales de un objeto o conjunto de objetos homogéneos, ¿no? Eso hemos caracterizado y explicado también en la anterior clase las notas esenciales y las notas accidentales y en qué consistían cada una de ellas. También hemos hecho ejemplos, ¿no? En este caso de las notas esenciales y accidentales como de Tales de Mileto, del concepto triángulo, del concepto hombre, del concepto sucre y del concepto Messi, ¿no? Entonces, hemos dicho sus notas esenciales y sus notas accidentales de cada uno de los conceptos. También hemos hecho en la anterior explicación la caracterización de lo que es el concepto. Lo que nos toca ahora es aprender lo que es la relación entre objeto, concepto y término. Es importante que podamos comprender. Objeto se refiere a todo aquello que existe, tanto aquellas cosas que podemos ver y tocar y aquellas cosas que simplemente existen como abstractos. El concepto es simplemente la idea y el término es el nombre de ese objeto. Como por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Este sería el objeto. Esta que estamos viendo como imagen es el objeto. En otras palabras, la cosa es el objeto, ¿no? El concepto es la idea que tengo de ese objeto. La idea, quiere decir, aquello que está en mi mente. Quiere decir, ese objeto que está en mi mente. Y el término es el nombre de ese objeto, ¿no? Es el nombre. En este caso, repetimos, ¿no? El objeto es la imagen o la cosa que está, ya sea en mi delante o aquella cosa que está lejos de mí. El concepto es la idea y el término es el nombre de esa cosa. Aquí vemos también otro ejemplo. Porque ese es el objeto. Aquí tenemos el objeto. Y el concepto siempre va a ser la idea. Siempre va a ser la idea de ese objeto. Y el término es el nombre de ese objeto. Puede ser en este caso arma o puede ser también revólver. Otro ejemplo, si tomamos en cuenta, podríamos poner aquí un árbol, que es decir, un árbol que está delante de mí, o puede ser como una imagen, sería el objeto árbol. El concepto siempre va a ser idea y el término, lo que se escribe, árbol, la palabra árbol. Entonces, quiero que comprendan tanto objeto, concepto y término siempre van a ir unidas, siempre van a estar juntas, ¿no? Entonces, si en mi mano está el celular, el objeto es el celular, el concepto es la idea de ese celular y el término es el nombre celular, en este caso. El término puede ser expresado o puede ser también escrito. En este caso, nosotros lo tenemos en este ejemplo escrito. Tanto libro y arma son términos que corresponden a estas dos imágenes, ¿no? Entonces, quiero que comprendan que la relación entre objeto, concepto y término siempre van juntas, ¿no? Entonces, pueden hacer ustedes también algunos otros ejemplos en su cuaderno para que puedan comprender mejor esto de acá, ¿no? Eso es importante. Y ahora es importante también comprender el contenido y la extensión de los conceptos.
¿no? Cuando hablamos de contenido y extensión, ¿no? Cuando hablamos de contenido es el conjunto de notas esenciales de un objeto o de un conjunto de objetos homogéneos. Y cuando hablamos de extensión, nos referimos al conjunto de objetos a los cuales puede aplicarse el concepto. Y quiero que se les quede en mente esto que está en la parte inferior, ¿no? Porque a partir de esto vamos a hacer ejemplos más adelante. A mayor extensión, menor contenido es la primera parte y la otra es a mayor contenido, menor extensión. Repito, la primera, a mayor extensión, menor contenido y el otro es a mayor contenido, menor extensión. Vamos a hacer ejemplos de esto de acá. A ver, aquí tenemos varios conceptos, ¿no? Tenemos el concepto gallina, tenemos el concepto ser vivo, tenemos el concepto ave, también tenemos el concepto animal y el concepto ovíparo. Y vamos a ordenar de acuerdo a mayor extensión, menor contenido. A mayor extensión, menor contenido. Quiere decir, lo primero que tenemos que elegir de estos conceptos es el concepto más universal, el concepto más grande, el concepto más general, si queremos llamar también así. Entonces, en este caso, el concepto más grande va a ser el concepto ser vivo. Luego va a venir el concepto animal, luego el concepto ovíparo, luego el concepto ave y finalmente el concepto gallina. Aquí nos podemos dar cuenta lo que expresa aquí abajo, a mayor extensión, menor contenido. Quiere decir, empezar escribiendo el concepto más grande, luego el concepto más pequeño y al final un concepto particular netamente que va a ser la gallina. Pero cuando hablamos del otro aspecto, a mayor contenido, menor extensión, nos referimos que lo primero que tenemos que escribir o en la parte superior es el concepto más pequeño. En otras palabras, este mismo es escribir al revés, empezando del concepto gallina, luego el concepto ave, el concepto ovíparo, el concepto animal y el concepto ser vivo. Quiero que comprendan, porque cuando hablamos a mayor extensión, menor contenido, siempre vamos a seleccionar en este caso en un listado de conceptos el concepto más grande, lo primero, y al final el concepto más pequeño. Y cuando hablamos a mayor contenido, menor extensión, vamos a partir del concepto más pequeño y luego al final el concepto más grande, ¿no? Y es importante que podamos practicar esta forma de ordenar los conceptos de acuerdo a mayor extensión, menor contenido, a mayor contenido, menor extensión. Va a haber actividades que vamos a desarrollar de esto para poder ordenar, ¿no? Entonces, pero yo les sugiero que vayan practicando en sus cuadernos porque es muy importante eso, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo con 5 conceptos. Y también podemos hacer un ejemplo claro. Si yo tuviera, por ejemplo, si yo dijera Bolivia, Santa Cruz, Ñuflo de Chávez, San Julián, mira, empecé del concepto más grande que es Bolivia y luego llegué al concepto más pequeño que es San Julián. Estoy hablando a mayor extensión, menor contenido. Pero si digo San Julián, Ñuflo de Chávez, Santa Cruz, Bolivia, estoy hablando de a mayor contenido, menor extensión. Es simplemente eso. Ordenar, empezando del concepto más grande al más pequeño, a mayor extensión, menor contenido. Del concepto más pequeño y llegar al concepto más grande, estamos hablando a mayor contenido, menor extensión. Finalmente tenemos los tipos de concepto. 5 tipos de conceptos, 5 formas de concepto existen. Los conceptos universales, los conceptos particulares, los conceptos singulares, los conceptos concretos y abstractos. Cuando hablamos de conceptos universales nos referimos al concepto libro, silla, hombre, casa, árbol. Nos estamos refiriendo de manera general, ¿no? Cuando hablamos de libro, de todas las clases de libros que existen.
Cuando decimos sillas, ya sean las sillas de plástico, de madera, de fierro, y todas las sillas que existen. Y lo mismo cuando hablamos de hombre, ya sea americano, cruceño, boliviano, argentino. Cuando hablamos de casa, las formas de casa que existen, y lo mismo de árbol. Pero cuando hablamos de conceptos particulares, estamos ya refiriéndonos a una cierta parte del concepto universal. Cuando decimos perro negro, nos referimos netamente simplemente a los perros negros y no a los otros colores que existen. Casa grande, hermano menor, mujer bonita, silla quebrada, podemos decir también celular Samsung, podemos decir computadora HP, y a eso nos referimos cuando hablamos de conceptos particulares. Pero cuando hablamos de conceptos singulares, nos estamos refiriendo a una sola cosa. Y aquí entra una palabra como sufijo en este caso, ¿no? Esta casa, esta puerta, esa mujer, aquel pan, ese lápiz, ¿no? Entonces, netamente nos referimos aquí a una cosa, no al conjunto de cosas. Los conceptos concretos son aquellos conceptos que podemos ver y tocar nosotros, como cuaderno, ladrillo, maíz, celular, llave, son conceptos que sí podemos ver y tocar, por eso se les llama concretos. Pero los conceptos abstractos son aquellos conceptos que no podemos ver y tocar, pero sí existen, como por ejemplo amor, pasión, Dios, cuadrado, puede ser contraseña, simplemente son, son ideas, son eh, invisibles a, a nuestro sentido de la vista. Entonces, repito, es fundamental que nosotros podamos comprender y entender los tipos de conceptos, también comprender el contenido y extensión de los conceptos, la relación entre objeto, concepto y término que hicimos, también no olvidar la caracterización del concepto, las notas esenciales y accidentales de un objeto, no es fundamental. Entonces, espero que este contenido haya sido muy importante para, para nosotros, para mí, para ustedes, y desde el punto de vista podamos también nosotros practicar, ¿no? Entonces, con todo esto, este contenido ha concluido y espero que, nuevamente repito, haya sido muy importante para nuestro conocimiento.